¿Qué hacer cuando piden tu opinión sobre un libro? ¿Te has sentido demasiado básico cuando das tu opinión sobre lo que estás leyendo? ¿Piensas que no tienes nada interesante que aportar a un club de lectura o a tu familia o a tus amigos cuando opinas sobre un libro? Hola, soy Juan Carlos Torres y esto es Mientras Leo. Me he propuesto disfrutar de todos los beneficios de la lectura y la escritura junto con ustedes. Acompáñenme. Cuando hacen la pregunta, ¿cómo te pareció ese libro? Y tú respondes cosas como, oh, maravilloso. Me gustó muchísimo. Fue muy interesante y entretenido. ¿Y sientes que no tienes algo más profundo que decir que pueda aportar un real valor al interlocutor o llevarlo a leer esa obra que de verdad te gustó porque lo hizo? ¿Quieres tener un criterio para hablar de esa historia? ¿Quieres persuadir a tu hijo, a tu sobrino, a tu mamá, a tu familia, a tus amigos para que lo lean, pero simplemente no te sale? Eso es muy común y en cierta manera afecta nuestra autoestima lectora al punto que nos da vergüenza participar, por ejemplo, en un club de lectura. En esta época en la que las pantallas están tomando el control de nuestra atención, yo creo que es indispensable que los lectores o quienes querramos ser lectores cerremos filas y sirvamos como promotores de un hábito que puede devolverle el sentido a este mundo. Pero, ¿cómo hacerlo sin criterios, sin herramientas? Todos tenemos un gusanillo, una voz interior que nos dice, algo anda mal con este libro, esta historia no me gusta. Es una intuición, pero ¿qué es específicamente lo que no te gusta? Esa intuición a veces nos dice, wow, nunca había leído algo así. Pero ¿qué es específicamente lo que tanto te gusta? Cuando termines de ver este video, vas a tener herramientas para hablar del libro que te gustó en profundidad y con criterios sólidos. Pero antes de ir con estas 4 ideas que te voy a dar en este video, te pido que te suscribas. Así te vas rodeando de canales que fomenten ese amor o ese interés que tienes por la lectura o por la escritura. ¿Ya? ¿Seguro? Vamos pues. Voy a ir enseñando cada idea y como ejemplo tendré el libro La clase de griego de la escritora premio Nobel Han Kang. ¿Ya lo leíste? No te preocupes si no lo has leído porque no haré spoiler de los eventos principales del libro. ¿Listo? Ni de la trama. Relax. Vamos a este cuento. Número 1. ¿Qué hablar? Habla de la voz narrativa. ¿Quién nos narra? Saber quién nos está hablando nos ayuda a decidir si lo que nos dice es confiable o no y hasta qué punto. Por ejemplo, imagínate que el narrador sea un psicópata encerrado en una cárcel. ¿Qué tanto le creerías? ¿Qué tanto te comerías sus ideas? Y me preguntarás, Juan, ¿hay libros así? Claro, sí los hay. Por ejemplo, hay uno del narrador, es Adolf Hitler. El libro se llama Mi lucha. Pensando en el narrador, vamos a entender qué tipo de narrador nos gusta más. ¿Sí? Los hay omniscientes o en tercera persona. Los hay en primera persona y hasta en segunda persona.
Estos son los más comunes, ¿no? Los en primera y en tercera persona son los más comunes según Brandon Sanderson. Pero no te me enredes, es muy sencillo. Omnisciente o en tercera persona, pues fulano hizo tal cosa, mengano hizo tal otra y partió a la lucha. Omnisciente en tercera persona. Segunda persona, tú hiciste, tú recordaste. Y primera persona sería algo como viajé a aquella tierra estival. ¿Sí? Fácil, ¿no? Yo, tú, él. Yo, primera persona, tú, segunda persona y él, tercera persona. Apliquemos esto a mi librito, mi novela pequeñita, Han Kang. Vamos a aplicar esto a este apartado del libro que me leí. Dice, ella junta las manos cerca del pecho y arrugando la frente mira hacia la pizarra negra. ¿Qué tipo de narrador es? A ver. Claro, ella. Ese es un narrador omnisciente o en tercera persona. Ahora escuchen este otro. Dice, yo tenía 15 años a principios de ese verano. Yo tenía 15 años a principios de ese verano. ¿Qué tipo de narrador es? Muy bien, primera persona. Así que este libro tiene dos voces narrativas. Y eso es bueno, porque podemos contrastar lo que dicen, a veces podemos ver los hechos desde esos dos puntos de vista. ¿Cómo vamos ahí? ¿Preguntas? Si las tienes, déjamela en un comentario para que conversemos. ¿Sí? Conversemos de la voz que narra, un tema muy interesante que conversar. Número 2, habla de los personajes. Todo buen personaje tiene unas motivaciones. Recuerda que el autor trata de emular, si es ficción, claro, a una persona real. Y nosotros tenemos motivaciones. Las personas reales tenemos motivaciones. Yo, por ejemplo, estoy haciendo este video porque tengo unas motivaciones. Eso que se quiere, lo que llamamos el objeto del deseo, es algo que el personaje busca obtener. Si el personaje no tiene una motivación, es lo que llamamos un poco plano, o como lo dice Stephen King, un monigote unidimensional, como un relleno, ¿sí? Como un personaje puesto ahí y que es parte del ambiente. Y eso aburre. ¿Para qué vas a crear un personaje si no le vas a dar una motivación? ¿O no? Además de la motivación, es decir, obtener ese objeto de deseo, hay algo que le impide llegar allí, que le impide obtener lo que quiere, lo que llamamos una figura antagónica. Si nada se opusiera a lo que el personaje quiere, pues la historia acabaría en una línea. Fulano quería aquello, lo obtuvo, fin. Entender qué quiere el personaje es importante para revisar con lupa las decisiones que está tomando. Y aquí hay mucho que discutir en un club de lectura. ¿Las decisiones del personaje son verosímiles? Es decir, ¿tienen sentido de acuerdo con su objeto de deseo y con las fuerzas antagónicas que quieren impedírselo? Las fuerzas antagónicas pueden ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser una malvada bruja, ¿no? Por ejemplo, las pantallas, ¿sí? Podrían ser esas fuerzas antagónicas que quieren que tú no te conviertas en el lector que quieres ser. ¿Qué tal? En la clase de griego, la profesora coreana, nuestro primer personaje se los presento, quiere recuperar el habla, no puede hablar. Y con ella, es decir, con la recuperación del habla, quiere recuperar la custodia de su hijo. Estas dos serían, por lo tanto, ese objeto de deseo de ella. ¿Cuáles son sus fuerzas antagónicas? El mismo mutismo, ¿sí? Esa incapacidad de hablar. Y que deberán leer ustedes de dónde proviene, por qué es que ella no habla.
Además de esa fuerza antagónica hay otra que es su expareja, que evita que ella tenga la custodia de su hijo. El otro personaje, el profesor que enseña griego, anhela seguir siendo independiente y tal vez reconquistar un viejo amor que él recuerda con mucha nostalgia, ¿no? Pero en todo caso es como su objeto de deseo. A pesar de que se va quedando ciego, él desea su independencia. ¿Cuál es su figura antagónica? La misma ceguera que lo va como acorralando día tras día y su familia que creen que él no puede valerse por sí solo. ¿Qué tal? De los personajes también podemos tocar su evolución, es decir, cómo va desarrollando su carácter a través de las experiencias, de sus decisiones. Pero ese tema lo dejo ahí para no hacer muy extenso el video. Si tienes sugerencias sobre temas que podamos tratar aquí, respecto a los personajes, déjame un comentario. Me encantaría que conversemos sobre el tema personajes. 3. Habla del contexto, el ambiente en el que los personajes están. Porque es importante, impacta las decisiones que ellos toman. No es lo mismo que la historia se desarrolle en un pueblito a las afueras de Francia en plena Edad Media o en una ciudad en ruinas fruto de un cataclismo que ha diezmado la población de la humanidad y que estamos en el 2060, por ejemplo. Es muy distinto esos contextos. También puede ser relevante el contexto social, cómo se organiza la sociedad. Sí, son una organización feudal, capitalista, socialista, etc. La organización política, la religiosa, el contexto intelectual, tecnológico. En la clase de griego, geográficamente estamos en Corea del Sur. Y estamos en el presente, la profesora toma clases de griego antiguo junto con otros estudiantes. Al parecer estamos en este siglo, ¿sí? Es decir, de pronto no es 2025, pero estamos muy cerca, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Nos vamos al pasado. Eso es interesante porque ellos van recordando cosas, tanto él como ella van recordando cosas de su pasado, sucesos importantes de ambos personajes desde la niñez. Veamos que el contexto entonces también es intelectual, es cosmopolita, es una ciudad muy ajetreada, Seúl. Y creo que eso sería todo. Ese sería como el contexto de la novela de la Premio Nobel. Aquí se podría discutir acerca de cómo el ambiente o el contexto impacta en las decisiones que toman los personajes y a sus objetos de deseo. Por ejemplo, si potencian o no esas fuerzas antagónicas que les impiden llegar donde quieren. ¿Qué les parece? El contexto. Y finalmente, 4. Habla sobre la trama. La trama de una historia, como en el tejido, es decir, en las telas, en la aguja con hilo, consiste en ir enlazando hilos hasta formar la tela. La tela es la obra, la novela, pero la trama es ese esqueleto sobre el cual se fue formando todo lo demás. No te compliques, ¿sí? Todo empieza con un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es lo que hace que se desarrolle la trama. Sí. Sé que el tema no es tan sencillo, pero vamos con un ejemplo. ¿Qué les parece si mejor hagamos un ejemplo de esto? Digamos que el conflicto es llevar un objeto mágico y maligno para ser destruido y que el objeto quiere sobrevivir por sí solo y volver con su amo que destruirá el mundo si lo obtiene. La trama es que el objeto deba ser llevado por un hobbit, la criatura menos importante de aquella tierra, a través de distintas peripecias y aventuras, casi llegando a morir en el intento. Mientras tanto, los demás personajes luchan contra las fuerzas del enemigo, tratando de entretenerlo para darle tiempo al hobbit de destruir el anillo, que casualmente debía hacerlo dentro de los propios dominios del enemigo. Esa es la trama del Señor de los Anillos, por ejemplo. ¿Lo ves? Hay un conflicto, una situación alrededor de la cual se desarrolla la trama.
Si lo ves, a partir de ese conflicto uno puede crear cualquier historia. Eso da mucho que discutir y conversar en un club de lectura. La trama es buena, es directa, es ingeniosa. En la clase de griego, la trama es algo como esto. Una profesora de literatura pierde el habla cuando su vida se hunde en la tristeza de la muerte de su madre y la pérdida de su hijo, que se va a vivir con su papá. El intento de la profesora para recuperar el habla por alguna razón aprendiendo griego antiguo, mientras que el profesor de griego busca mantener su autonomía a pesar de la ceguera, conviviendo con recuerdos nostálgicos de un viejo amor. Ambos, profesor y alumna, irán acercándose poco a poco y van a descubrir si esa relación entre los dos les ayudará a obtener lo que tanto están buscando mientras luchan por no darse por vencidos ante esa pérdida de los sentidos. Muy reducido y conciso. Tengo que reconocerlo, pero no quiero hacerles spoiler, por tanto lo hice lo más reducido posible. Aquí hay otros temas que podemos tocar, como por ejemplo el lenguaje utilizado, la cronología, la evolución de los personajes, la ambientación, la emocionalidad en la narrativa. Sin embargo, pues no nos bastaría un video para hablar de todo ello. Y además creo que estos 4 que ya mencioné dan mucho de qué hablar. ¿Qué piensas? ¿Habías pensado que se podía extraer tanto de una historia? Te recomiendo que, si quieres entender más sobre la escritura o la lectura, te apoyes en un canal que recientemente descubrí que es del profesor Israel Pintor. Es un coach de escritura creativa que desenreda todos los temas de manera magistral. Sí, es muy divertido, se ve que le interesan muchísimo los temas que aborda. Creo que sería muy enriquecedor para todos ustedes poder darse una pasadita por el canal de Israel Pintor. En la descripción pues les dejo el enlace a su canal. Finalmente, mi mensaje es que no te limites. Es difícil uno sentir que no tiene nada de valor que aportar, pero la literatura yo creo que es un bien de la humanidad y debemos apropiarnos de ella, ¿sí? Y uno le da más sentido a este bien cuando lo analizamos de manera más profunda, más crítica. No nos quedamos en la superficie. A medida que vayas leyendo más libros y disfrutando más historias, vas a ir desenmarañando todo lo que está oculto en cada historia, en cada narración. Y te vas a ir sorprendiendo con todos los mensajes que hay detrás de una buena historia. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema es relevante para ti. Entonces aprovecha, te suscribes, le das un buen like a este video para que la plataforma lo recomiende a más personas y podamos ser unos lectores empoderados. Sígueme en mis demás redes sociales para que conversemos sobre la literatura y sobre la vida. Si quieres más ideas para hacer un club de lectura, cuéntamelo en los comentarios. Te diré qué he hecho yo y qué me ha funcionado en mis clubes de lectura. Incluso, si quieres que coordine un club de lectura para ti, tus amigos, tus familiares o tus colegas, déjamelo saber a través de un mensaje de correo electrónico. Ese es un servicio que yo lo prestaría con mucho placer y que les puedo ofrecer. Para ello dejo mi email en la descripción. Soy Juan Carlos Torres y esto es Mientras Leo. Que nada nos distraiga de aportar valor a la historia maravillosa que es nuestra vida. ¡Chao!